cumplen 3 años de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC en esta segunda versión. Y me da muchísimo gusto saludarte, querido Kenneth Smith. Tú fuiste el jefe de la negociación de ese tratado, aunque en la parte final llegó a asesorarlos o llegó en el papel de asesor Jesús Seade. Ken, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte y estar aquí contigo y con tu auditorio. ¿Cómo se ven las cosas a esta distancia? Mira, sin lugar a dudas, ahora que se cumplen 3 años del TEMEC, podemos decir que se trata de un balance muy positivo. Es decir, para lo que fue creado el tratado, que es promover el comercio y la inversión, hemos visto cifras récord en materia de comercio, casi 800,000 millones de dólares con Estados Unidos al cierre de 2022, que es un récord, y este año está creciendo a más del 6% el comercio bilateral con nuestro principal socio. Estamos recibiendo inversión extranjera alrededor de 35,000 millones de dólares, y en ese sentido se ha creado a través del TEMEC esta certidumbre jurídica a largo plazo que hace que este fenómeno que estamos viviendo a nivel mundial de nearshoring, de relocalización de las empresas hacia nuestra región, pues tenga como garantía que va a seguir el tratado durante varios años hacia el futuro, independientemente de los cambios políticos en los 3 países de América del Norte. Entonces, en ese sentido, el haber modernizado el tratado con 12 nuevos capítulos, con reglas comerciales que no existían, como comercio digital, empresas propiedad del Estado, buenas prácticas regulatorias, pues enriquece un tratado que ya era un pilar de nuestra economía y que ahora puede contribuir de manera muy importante hacia el futuro a la integración económica de América del Norte. Ken, ayer decía Jesús Seade en estos micrófonos que cuando él llegó la negociación estaba estancada. ¿En qué punto estaba exactamente la negociación? No, mira, es una negociación que fue muy difícil, duró casi 15 meses. El equipo de transición se incorpora, y que fue una decisión muy positiva del presidente Peña Nieto, del secretario Guajardo, del secretario del canciller Videgaray, de incorporar al equipo de transición una vez que ya había presidente electo para trabajar en conjunto con ellos hacia el cierre de la negociación. Estamos hablando de julio de 2018. La negociación cierra en su primera instancia a finales de agosto, se firma en noviembre, pero la idea era trabajar en conjunto, hacerlos parte de la solución, y por supuesto que se trataba de una negociación muy difícil. Había muchos temas que todavía estaban por resolverse, pero que se trabajaron para cerrarse y se hizo de manera conjunta. Nosotros ya teníamos, yo diría, un avance de un 90% en el tratado para julio, en materia del sector automotriz, en materia del mecanismo de solución de disputas, que hay que decirlo, a diferencia de lo que dijo Jesús Seade, se tenía ya un mecanismo de solución de disputas. Esta era una de las prioridades que el gobierno de México le había presentado al Senado de la República cuando iniciaron las negociaciones, es decir, certidumbre jurídica a través de un mecanismo de solución de disputas. Eso lo teníamos, y cuando se cerró el tratado, por supuesto que teníamos un tratado completo, un tratado que le iba a traer grandes beneficios a México. Se abrió después como parte del protocolo modificatorio, y bueno, ahí ya la administración López Obrador hizo ciertos cambios adicionales, pero el tratado estaba llegando a su conclusión. Se incorporó al equipo de transición y se trabajó de manera conjunta, también como una estrategia para que lo adoptaran como propio, y ya una vez en funciones, la administración López Obrador lo impulsara en el Senado, que es exactamente lo que sucedió. O sea, pero ya estaba, me estás diciendo, Ken, que ya estaba negociado. Mira, obviamente faltaba algunos puntos finales muy importantes. Mencionaba yo en el sector automotriz, que fue uno de los temas más difíciles que sabes, en materia de reglas de origen. Se estaba cerrando todo lo relativo a los mecanismos de solución de disputas. La administración Trump seguía impulsando este esquema de tratar de llegar a un comercio administrado, restringir las exportaciones de México en sectores clave, pero todo eso ya a lo largo de la negociación lo habíamos limpiado, trabajando de la mano con el Cuarto de Junto, con los sectores privados de Estados Unidos. Que aquí valdría la pena decir, perdón que te interrumpa, valdría la pena decir que como pocas veces empezó en contra, porque la posición de Trump fue: yo ya no quiero el tratado. Y fue convencerlo: a ver, diferente. No vamos a terminarlo, vamos a ver cómo hacemos. Que nunca sabremos bien si fue una posición de negociación o realmente era una decisión de su gobierno que luego, por las presiones de su Congreso, por las presiones de México y las de Canadá, no pudo hacer. Pero el hecho es que Trump decía: yo ya no quiero el tratado.
Por supuesto, él políticamente estaba convencido de que le convenía o salirse del tratado o cambiarlo radicalmente para meterle restricciones a las exportaciones más exitosas de México, en automotriz, en agrícola, en textiles, una serie de sectores muy amplios. Y eso fue con lo que batallamos a lo largo de la negociación, y el hecho de haber preservado el libre comercio para todos los productos entre México y Estados Unidos que se comercian fue un gran logro. Y entonces ese fue, digamos, el meollo de la discusión desde un inicio. Estados Unidos, a diferencia de 1992, cuando se negoció el Telecan original, no estaba convencido de la conveniencia de tener un tratado de libre comercio regional, a pesar de toda la evidencia económica del beneficio que le brindó a lo largo de 25 años a los tres países. Oye, ¿y ahora cómo estamos? O sea, visto a 3 años de que entró en vigor, ¿cómo estamos? ¿Cómo ha funcionado el tratado? Porque hay quien te puede decir, y perdón que me alargue un poco en la pregunta, sí. porque hay quien ha dicho, bueno, es que hay muchos paneles, yo creo que eso es dicho de paso, sea bueno, pero ¿cómo estamos? Mira, yo creo que vamos bien. En efecto, ha habido paneles arbitrales, no muchos, tenemos un par de paneles entre Canadá y Estados Unidos en el sector de justamente paneles solares, de lácteos. México ganó un caso en contra de Estados Unidos en el sector automotriz y estamos en la antesala, como sabes, de posibles casos de Estados Unidos en el sector energético y de maíz en contra de México. Si tomas la totalidad del comercio que se da al interior del TEMEC, no son, digamos, tantas disputas, pero también es importante, independientemente del número de las disputas, que en un tratado de esta naturaleza tengas mecanismos ágiles, expeditos, imparciales, que te permitan resolver disputas, independientemente de lo grande que sean, y que no afecten la operación del resto del tratado. Y esa es, digamos, la válvula que te da el tener un mecanismo de solución de disputas que funcione. Ahora, la clave, como lo hemos platicado anteriormente, para que todo eso funcione y el sistema tenga credibilidad a largo plazo, y esto es esencial, sobre todo que se va a revisar el tratado de manera integral en el 2026, es muy importante la disposición política de los países, a nivel de líderes, obviamente secretarios de comercio, de implementar correctamente el tratado. Por ejemplo, si ganamos un panel automotriz contra Estados Unidos, deberíamos estar impulsando para que Estados Unidos lo cumpla. Y eso no está sucediendo porque metió el freno de mano el gobierno de México pensando que si no presiona a Estados Unidos en el sector automotriz, a lo mejor Estados Unidos nos la va a perdonar en energía y maíz. Y por otro lado, la administración Biden considera que tampoco quiere generar demasiada disrupción en la cooperación de México en temas esenciales como migración y seguridad, y entonces es por ello que no han jalado el gatillo en los casos de energía y maíz. Todo esto se puede complicar porque vienen procesos electorales tanto en México como en Estados Unidos, y los republicanos están en la yugular de la administración Biden presionándolos para que tome medidas en estos sectores que he mencionado. Pero el tratado va bien y vamos avanzando. Digo, es normal que existan las disputas. Ahora el chiste es complementar la liberalización comercial con medidas domésticas que ayuden a generar el ambiente propicio a seguir generando oportunidades comerciales y sobre todo atracción de inversión. Tengo la teoría de que esta administración, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, están apostando a que el problema no les estalle a ellos. Que si va a haber problema, sea en el 25. Es correcto. ¿Te parece y te parece que lo pueda lograr? Mira, eso es una apuesta, digamos, es un cálculo complicado, porque justamente, como mencionaba, el hecho de que vengan los procesos electorales, que varios de los candidatos en Estados Unidos, sobre todo los republicanos, que ya anunciaron que van a contender para la presidencia, han señalado a México, digamos, un poco siguiendo lo que hizo Trump en la campaña del 2016, como una especie de enemigo, una especie de problema que hay que resolver de manera inmediata y por la fuerza. Entonces tienes a Ron DeSantis, probablemente al gobernador de Texas, Greg Abbott, que no son grandes amigos de México, y que retoman muchas de las ideas de Trump en términos del muro fronterizo, la contención de la migración, y que no necesariamente van a llegar a la mesa con una percepción de que hay que seguir integrando las economías de América del Norte. Entonces, de aquí a la elección, esto le va a generar presiones a la administración Biden para que muestre músculo, para que muestre fortaleza respecto a la relación con México. Entonces, apostarle a que el problema no va a estallar antes de las elecciones o que se va a pasar hasta el 2025, me parece una apuesta riesgosa. Lo que debemos hacer es hacer todo lo posible para resolver el caso de energía y la disputa de maíz, que además afecta directamente a la seguridad alimentaria de los mexicanos, lo más pronto posible. Desafortunadamente, pues vemos una especie de impasse en este momento en ambos temas. En el tema del maíz, yo tengo la impresión de que el gobierno no la tiene clara.
O sea, de que el gobierno mexicano por eso la está tratando de empujar, porque ni siquiera en el gobierno están ciertos, o sea, por un lado está la creencia y por otro lado está la ciencia y la realidad que le da la razón a Estados Unidos y a Canadá, pero que políticamente y en este gobierno que se ha caracterizado por poner encima lo político de todo, ¿qué es lo que está generando problemas? Que el gobierno no tiene capacidad de administrar este asunto. Mira, ese es un tema complicado y definitivamente yo tengo la impresión de que hay divisiones al interior del gabinete. La Secretaría de Economía y el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, han tratado de resolver el tema, han impulsado una narrativa con el propio presidente de que no estamos en condiciones de tener una disputa comercial en el sector agrícola con Estados Unidos, nuestro principal mercado, nuestro principal socio en materia agrícola, por el impacto que eso va a tener en los precios de los alimentos y en la seguridad alimentaria de los mexicanos. Pero tienes toda otra parte del gabinete encabezada por el subsecretario Víctor Suárez en Agricultura, por CONACYT, por la Secretaría de Salud y Medio Ambiente, que traen una batalla frontal en contra de la biotecnología agrícola. Y en ese jaloneo es como hemos llegado a esta solución, digamos, a medias, que es este decreto donde no impone barreras a la entrada del maíz a México, pero busca imponer restricciones para el uso y que no se utilice para producir tortilla, a pesar de que no hay ninguna evidencia de que daña la salud humana. Entonces, ese es el jaloneo que tenemos y probablemente explique lo que tú dices, que no hay una solución y que están tratando de estirar la liga lo más que se pueda y retrasar el tema hasta probablemente el próximo año. Que te agradezco muchísimo y saludos a tu papá como siempre.